reportaje de la serie Proturismo Nacional patrocinado por la gran cervecería Moctezuma de Orizaba. Llegamos a San Cristóbal Las Casas, estado de Chiapas, un auténtico rincón del México incógnito fuera de las rutas del turismo. Dos torres finamente labradas coronan la hermosa fachada barroca de la catedral y el obispado del insigne barón Fray Bartolomé de las Casas. Los ornatos del frontispicio delicadamente tallados hacen de la cantera vehículo de expresión de la belleza para la sensibilidad del artífice chiapaneco. Asombra la riqueza de los decorados en las columnas salomónicas, nichos y medallones que sostienen los encajes exquisitos de piedra labrada en el siglo XVII. Por la calleja pueblerina nos acercamos a la iglesia del Carmen, donde se conjuga la influencia de lo hispano con el genio artístico nativo. Los chamulas, descendientes de los constructores, llevan singulares atavíos de adornos y combinaciones armoniosas, tradicionalmente invariables. El día de mercado o tianguis, la estampa adquiere relieves de feria lugareña, en la que bulle la alegría característica de los pobres pero limpios chamulas, supervivencia lejana de los antiguos pobladores mayas. La Moctezuma de Orizaba agradece su atención a este reportaje del México incógnito por tierras de Chiapas. Cinco reportaje de la serie Proturismo Nacional patrocinada por la gran cervecería Moctezuma de Orizaba. La Orden de los Frailes Carmelitas construyó en 1615, bajo la advocación de San Ángelo Mártir y con ayuda del cacique indio don Felipe de Guzmán, suntuosa casa conventual, dando fama a la región con el nombre de San Ángel, ahora Villa Obregón. Notables características arquitectónicas de la época virreinal, siglos XVII y XVIII. La capilla doméstica guarda en su retablo la imagen representativa del titular del convento, rodeada de maravillosos ornamentos y bordados del siglo XVII. Dentro de la sacristía relumbra el artesonado precioso de madera tallada y policromada, enmarcando la imagen de Jesús crucificado. Por los viejos peldaños descendemos a las criptas, revestidas con azulejos en la del México incógnito. 33 reportaje de la serie Proturismo Nacional que patrocina la gran cervecería Moctezuma de Orizaba. Como si surgiera intacta del pasado, encontramos la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, donde reliquias coloniales como el acueducto son marco de la estampa típica. Aquí el cura Hidalgo fue nombrado generalísimo y un sencillo altar es escenario del culto popular al héroe inmortal. La arquitectura de la colonia dejó sus más altos exponentes de belleza en las construcciones religiosas, como la capilla del hospital del primer convento de San Francisco del siglo XVI, junto a la que se construyó en la siguiente centuria el nuevo convento de la Orden, donde se refleja la riqueza de aquellos notables constructores. Los claustros presentan exuberante estilo barroco característico del siglo XVII. Sobre los caprichosos capiteles tallados por los mexicanos con motivos vegetales, descansan las efigies de los santos de la Orden franciscana. Como una nota de vida entre las piedras legendarias, reverdecen las plantas cultivadas todavía por las manos de los frailes, que duermen en las humildes celdas del pasillo y oran con el misticismo de antaño frente al Cristo mártir de papel y caña, bajo las bóvedas de hermosas pinturas al temple del siglo XVIII, en el antiguo convento de Acámbaro. Continúa la serie Proturismo Nacional que patrocina la gran cervecería Moctezuma de Orizaba. En Tlaxcala, pasando bajo añosos fresnos, encontramos guardada por leones reales la mole pétrea del convento de San Francisco, fundado a mediados del siglo XVI por los primeros misioneros de la Orden de Asís. En los altares del templo el barroco del siglo XVII deslumbra con su preciosismo y exquisitez, envolviendo a las esculturas policromadas, magnífica expresión de la imaginería hispana realizada por manos indígenas. Las columnas salomónicas talladas sobre madera de cedro con láminas de oro fueron bruñidas por los tlaxcaltecas que imprimieron características inigualables a la técnica de la decoración.
Así aquellos ascetas construyeron con las riquezas de la colonia templos fastuosos fundiendo primorosamente el estilo gótico y el renacentista. Las bóvedas centenarias cubren el primer Cristo de América modelado según la técnica indígena sobre caña de maíz y rodeado de esculturas del siglo XVII. La monolítica pila recuerda el bautizo de los 4 senadores que gobernaron por la gracia de Dios la antigua República de Tlaxcala. Y este es el primer púlpito de América donde se promulgó la nueva fe. La gran cervecería Moctezuma de Orizaba agradece su atención al reportaje del México Incógnito sobre el primer templo de San Francisco en Tlaxcala. Presentamos el 28 reportaje de la serie Proturismo Nacional que patrocina la gran cervecería Moctezuma de Orizaba. Cholula fue la meca de América en la época precortesiana. Sobre los 260 templos de la ciudad santa de Quetzalcóatl, los misioneros hispanos levantaron 210 implantando la nueva religión. La belleza plástica de la arquitectura colonial luce aquí en su esplendor interpretada por las manos cholultecas y aztecas. En la iglesia de Santa María Tonancintla, los azulejos de Talavera de la Reina brillan entre el tallado barroco. Cubierta por el polvo de los siglos, la pirámide de Quetzalcóatl, junto al santuario de los Remedios, guarda los restos de los grandes, cubriendo notables frescos representando cráneos o insectos estilizados de la época teotihuacana. Esta maqueta reproduce el templo de Quetzalcóatl, que vino del oriente como un héroe educador y cuyas profecías se cumplieron. El viento arrasó su templo y asoló la ciudad santa sobre la que las cruces de una nueva religión se levantan ahora como testigos del nacimiento de aquella nueva era. La Moctezuma de Orizaba agradece su... Nos internamos en el estado de Guerrero en busca de reportajes pro turismo nacional patrocinados por la gran cervecería Moctezuma de Orizaba y llegamos al apacible pueblecito de Ixcateopan, donde cuenta la tradición que fueron en Moctezuma de Orizaba. Efectivamente, en su vieja enterrados los restos de Cuauhtémoc, el héroe más grande de la raza mexicana. El antropólogo Marino Flores recoge de los ancianos la secreta tradición oral, transmitida de padres a hijos a través de 400 años. Así confirmamos que en esta casa donde vive la familia Rodríguez Juárez, a los descendientes de la familia Juárez heredaron este medallón que encierra el documento firmado por Fray Motolinia, revelando el lugar donde fueron enterrados los tres. Existen libros que revelan el lugar del entierro. Este viejo candado fue durante años mudo centinela de los documentos, copia de los escritos por Fray Toribio Benavente, Motolinia, padre de los indios, donde se asienta que los restos del gallardo Cuauhtémoc están sepultos en el templo principal de Ixcateopan, construido a fines del siglo XVI. Restos de Cuauhtémoc. Peregrinos de toda la comarca acuden a la iglesita de Santa María de la Asunción, donde las excavaciones han llegado al punto crítico. Las excavaciones bajo el altar mayor dirigidas por la profesora Eulalia Guzmán se realizan de acuerdo con un meticuloso plan. En capas anteriores se encuentran restos de menor edad, que son cuidadosamente... Es indescriptible la emoción cuando la arqueóloga Eulalia Guzmán y el antropólogo Marino Flores quitan las lajas y extraen a 2 metros de 1525-1529. Y una punta de lanza simbólica de la categoría militar de Cuauhtémoc. Ante los restos semicalcinados del más puro de los héroes de la raza mexicana, rodeados de joyas modestas que un pueblo vencido colocó ahí como homenaje y recuerdo a su rey, nos sobrecoge la emoción a los 424 años de su sacrificio. El doctor Ramírez Juárez, heredero del secreto, lo reveló despejando una incógnita antes de la región. Al atardecer, con la ingenuidad de los trajes actuales, los indígenas chontales de Pachivia se entregan al ritual de la danza de las águilas de Suma de Orizaba.